Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, a todos los que todavía no habían llegado del principio, qué bendición tenerles aquí y que podamos aprender juntos de la palabra del Señor. Y hemos iniciado este nuevo, esta que es serie y también este proyecto para Poder en Acción. Y creemos que es un tiempo que Dios nos está permitiendo, ¿verdad?, para buscar su presencia. Y le hemos llamado 2024 el año de su presencia. No sé si por ahí en sus papelitos, en la parte de arriba, creo que en algunos no le corregí, o tal vez en el de ustedes sí le corregí y al mío no. Algunos dice 25,024. Ya estoy un poco más en el futuro. ¿No? El de ustedes está bien. Pero es 2024 el año de su presencia. A ver, dígale al que está a su lado, este es el año de su presencia. Amén. Ese es el lema de de Poder en Acción para este año. Es un año del derramamiento de su presencia. Pero lo que necesitamos también es conocer acerca de su presencia, acerca de su Espíritu Santo. Y yo creo que esta va a ser una tarde para que podamos aclarar algunas dudas, tal vez despertar algunas inquietudes también, pero que podamos aprender de la palabra del Señor. Y en la primera enseñanza le hemos llamado ¿quién es el Espíritu Santo? Yo les pregunto a ustedes, ¿conocen quién es el Espíritu Santo? Ajá. Es el Espíritu de Dios. Y habría aquí una pregunta. ¿Estará correcta la pregunta? ¿Quién es o qué es el Espíritu Santo? A ver, pregúntale al que está a tu lado. ¿Será quién es o qué es el Espíritu Santo? Ajá. Ok. Cada uno tendrá ahorita su idea, ¿verdad? Y ahorita vamos a tratar de llegar a un acuerdo todos juntos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ustedes tal vez lo han escuchado. Es la Trinidad, es Dios mismo, pero en tres personas. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es una persona. En otras palabras, es un quién. Yo entiendo que hay poder en él, pero no es solo el poder. Y ahí en su primera línea dice, es la tercera persona de la Trinidad. Y hay una línea, ustedes ya la vieron, ahorita me van a ir ayudando a responderle. Si traen ustedes un lapicero, le van a pedir lapicero ahí en el grupo, ojalá muchos lo hayan visto, para que vayan pudiendo escribir. Pero ahí pueden ustedes ponerle, no es un poder ni una fuerza. Acuérdense, como en la primaria vamos a estar en la secundaria aprendiendo. El Espíritu Santo no es un poder ni una fuerza, es una persona distintiva. Eso es lo que ustedes tendrían que apuntar en ese lugar. Al igual que el Padre y que el Hijo, Él es una persona. Y esta es una doctrina que se ha usado desde el principio de la iglesia cristiana. Y yo creo que a veces nosotros los cristianos, los evangélicos, a veces como que nos hemos querido pelear con la iglesia católica, porque realmente hay varias enseñanzas de la iglesia católica que no están completas o que están torcidas. Esa es la realidad. Pero ellos tienen varios principios que coinciden con nosotros. No significa que todo lo que enseñan está bien, pero tampoco todo lo que enseñan está mal.
Y ha habido un problema, yo lo veo desde en nuestros tiempos, pero eso ha sucedido desde mucho tiempo antes. Las personas empezaron a rechazar todo lo que la iglesia tradicional o la iglesia católica enseñaba, y algunos empezaron a rechazar la doctrina de la Trinidad, y era algo que está fundamentado en la palabra del Señor. La doctrina de la Trinidad está de continuo en la Escritura, aunque no es una palabra que aparezca en la Biblia. Trinidad nunca no lo van a encontrar en la Biblia. Y vamos a usar el primer verso que tenemos aquí. Y esto sucede en Mateo 3, 16 y 17. Y este verso es la historia del bautismo de Jesús. Y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y el verso 17, y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento o complacencia, dice en otras versiones. Vemos a las tres personas de la Trinidad, a toda la plenitud de Dios en ese lugar. El Padre reconociendo al Hijo que estaba saliendo de las aguas, y dice que una paloma o el Espíritu de Dios en forma de paloma posándose sobre Jesús. Esa es la Trinidad. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Porque como que los veo pensativos, ¿verdad? Los veo así como que, ay, ¿será que estoy en el lugar correcto? Entonces, para que yo no me vaya todo afligido, el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Y parte de la Trinidad. Y ahorita vamos a ir como afirmándolo, entendiendo que eso es una realidad. La verdad es que no existe una descripción completa de la Trinidad. Y vamos a aprender acerca del Espíritu Santo, pero para aprender del Espíritu Santo tenemos que entrar en lo que es la Trinidad. El problema aquí es que no hay una descripción completa acerca de lo que es este misterio, la Trinidad. Realmente, a veces se llega a poner palabras que están fuera de lugar y que es un misterio para nosotros. Es algo incomprensible. Porque aunque sabemos que es un Dios, uno solo, pero en tres personas, ¿para quién es fácil entender eso? Por lo menos para mí no, ¿verdad? ¿Cómo que es un Dios, pero tres personas? O sea, ¿cómo se forma eso? Ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos que nos van a ayudar, pero realmente no vas a llegar a un entendimiento completo porque es un misterio. Es tratar de comprender a Dios en toda su plenitud y no lo vamos a lograr. No podemos. Pero lo que sí podemos es entender lo que la palabra del Señor nos dice, sin llegar a hacer conjeturas que podamos caer en una herejía. ¿Entienden qué es una herejía? Ustedes díganme, ¿qué piensan que es una herejía? Suena fea esa palabra. Ajá. Es una idea equivocada de las Escrituras. Es señalar como una verdad algo que es incorrecto, pero de las Escrituras. Entonces, a veces nosotros al tratar de describir cosas que son incomprensibles, podemos caer en una herejía. Es caer en un error, más bien. Bueno, como les dije, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero fue algo que se empezó a usar a partir del segundo siglo en la iglesia cristiana. Ahí ustedes lo pueden ver. La doctrina de la Trinidad nos habla de la indivisible unidad de la naturaleza de Dios, en la cual existe una Trinidad
subsistente. Se escuchan muchas palabras raras en esta frase. Pero subsistente, ahí lo pusimos en la presentación, significa esto, significan estas tres cosas. Significa que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo subsisten entre sí. Es cosustancial. El Espíritu Santo es cosustancial. Ahí tienen una línea y esto significa, para que ustedes lo puedan entender, de la misma sustancia o de la misma naturaleza. ¿Pueden escribirle allí? ¿Sí saben en dónde vamos? ¿Sí? ¿Qué significa que es de la misma sustancia, de la misma naturaleza? O sea que los tres son iguales, son de la misma esencia. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Son coiguales. Es decir, tienen el mismo rango de dignidad. Ni el Padre es mayor, ni el Espíritu Santo es mayor, sino los tres son uno, y a los tres son dignos de ser alabados, son dignos de ser reconocidos. La palabra del Señor dice que Jesús también fue elevado al más grande de sumo honor. Entonces Él es también digno de ser glorificado. Para nosotros tal vez es fácil de haberlo aceptado ya por mucho tiempo, porque lo hacemos continuamente. Pero a veces vienen personas que nos dicen, no, es que Jesús no es tan importante como el Padre. O Jesús no es de la misma naturaleza. Él salió del Padre, pero es alguien diferente, como engendrado. Pero la palabra del Señor nos enseña que los tres son de la misma esencia, son iguales, de la misma dignidad. Si usted adora a Jesús, lo está haciendo bien. Si usted adora al Espíritu Santo, lo está haciendo bien. Y si usted adora al Padre, lo está haciendo bien. Digo, porque yo sé que a veces ustedes van a platicar con algunas personas y que tienen otras ideas, y que ustedes no caigan en ese tipo de problemas, que no se sientan como pues mal, ¿verdad? Ok, no sé si ya más o menos le fueron agarrando la onda de qué van a ir haciendo en esas rayitas para que yo no siga avanzando. Si voy demasiado rápido, ustedes me van diciendo, ¿verdad? Tal vez yo me estoy adelantando. Y también el Espíritu Santo es coeterno. Es decir, ha existido desde el principio o desde siempre y existirá por los siglos de los siglos. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son eternos. Comparten, eso significa ¿verdad? Comparten los tres. Si alguien nos preguntara entonces, ¿qué es si alguien nos preguntara si el Espíritu Santo es igual a los demás, nosotros le podemos decir, sí, el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza que las demás personas de la Trinidad. El Espíritu Santo tiene el mismo rango de dignidad, podemos adorarlo. El Espíritu Santo también es eterno. Los tres son uno solo. Y para ir entendiendo esta unidad, como les dije, es algo que solamente podemos tener un poco de idea a través de algunos conceptos, de algunas palabras que nos ayudan a entender. Pero no vamos a poder entender totalmente cómo es la Trinidad. Pero vamos a ir viendo algunas cosas que nos dan mayor claridad. Cuando la palabra del Señor nos enseña que son uno, lo hace en este sentido de colectividad. Colectivo significa un grupo de individuos, pero que conforman una sola cosa.
Cuando ustedes se suben al colectivo, se están subiendo a una combi, ¿verdad? Se están subiendo a un solo vehículo, pero que está lleno de varias personas. En el caso de la Trinidad, son un colectivo que forman un solo Dios. Y una de las figuras que más nos ayudan a entender lo que es la Trinidad son la relación de esposo y esposa. Por supuesto, no es lo mismo, pero es algo que nos ayuda a entender. La palabra del Señor nos dice en Génesis 2:24, el Señor mandó que se separaran de los padres y que se unieran para que formaran una sola carne. El matrimonio forma una sola carne. Ustedes cuando se casan ya no son 2 más 1, hasta así les predicamos, ¿verdad? Ya no son 2, desde aquí en adelante son uno solo. Y delante del Señor son algo que está unido espiritualmente. Pero en la vida práctica, en la vida natural, estamos separados. ¿Sí se entiende eso? Usted no va con su esposo pegado todo el día, ¿verdad? Tal vez sí, más o menos, pero no siempre. A veces sí se nos despega y se nos pierden un poquito. Sí, hermano. Sí, solo que también no quiero entrar demasiado en detalle, pero hubieron 2 movimientos en el siglo V, si no mal recuerdo, que eran heréticos y que presentaban a Dios. Ahorita lo vamos a ver porque hay un movimiento, y eso sí lo vemos aquí, de los unitarios o de los unicitarios, aunque lo iba a poner hasta el final. Son aquellos que dicen solo Cristo, o solo el camino, o solo Jesús. Entonces ellos usan ese tipo de concepto, de que es una sola persona, pero en diferente rol. Por ejemplo, también yo soy Samuel, soy uno solo, pero en una forma también soy padre, y soy hijo, ¿verdad? Y esposo, pero eso no es lo que la palabra enseña acerca de Dios, porque Jesús es una personalidad distinta a la del Padre. Ellos hablan uno con el otro, y no es que tenga doble personalidad, ¿eh? Hay personas que tienen un problema en su, ¿qué es? En su cabeza, y que ellos realmente piensan que son 2 personas y de repente cambian, ¿no? Está hablando uno y de repente cambia otro. Eso no es natural. Dios no tiene ese problema. Son 2 personas, son 3 personas, pero que en unión conforman uno. Por eso el matrimonio es más claro con eso, aunque no es total, pero es más claro, porque mi esposa está aquí, pero ella tiene voluntad propia y estamos unidos espiritualmente, pero ella tiene voluntad propia. Ella decide en el momento en que quiere salir o se quiere quedar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en todas las cosas. Hay una naturaleza más profunda y mayor en la Trinidad que los une completamente. Ellos no tienen ese problema de que a veces nosotros sí, de repente pues nos separamos, nos peleamos y todo. O sea, ellos son perfectos en unidad, pero tienen voluntad propia. El Espíritu Santo se mueve con su voluntad. Jesús está en su propio pensamiento, o sea, pero de cierta forma están unidos los 3. Por eso les dije, la Trinidad no es algo que sea fácil de explicar. No se puede dar un solo ejemplo y decir ya es así, porque es tratar de descifrar a Dios
en sus profundidades. ¿Me entienden? ¿Me explico con eso? Entonces, pero nos ayuda a entender, o sea, nos ayuda a entender, ¿verdad? Son ahí en esa rayita en donde dice los dos esposos serán una sola carne. O sea, son dos esposos, pero una sola carne. También un grupo de personas unidas, por ejemplo aquí, pueden ser un solo pueblo, como en la historia de Babel. Eran muchos, pero estaban en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo espíritu. Esa unidad, a veces uno dice, están como si fueran uno solo, pero realmente son muchas personas. Aquí todos venimos con el deseo de aprender acerca de Dios, pero realmente somos muchas personas, ¿sí? Entonces ahí es un solo pueblo, esa segunda. Hay otras referencias, Jesús mismo, él dijo, el Padre y yo somos uno. En el Antiguo Testamento se expresa la doctrina de la Trinidad también. Y, por ejemplo, en varias ocasiones se pone este pronombre nosotros. ¿Qué significa esto? Que en algunas ocasiones Dios, hablando de sí mismo, no dice yo, sino dice nosotros. Entonces nos da a entender que la Trinidad es real. Esto lo dice, por ejemplo, en Génesis 1:26. Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Pero él está hablando en plural. No dice, voy a hacer al ser humano a mi imagen, sino está diciendo, hagamos al ser humano a nuestra semejanza. Está hablando en plural, como si Dios estuviera hablando con otras personas. Entonces se entiende que está hablando entre las personas de la Trinidad. ¿Cuáles son estas personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? También más adelante podemos ver en el Antiguo Testamento que hay algunos nombres de Dios. Algunos de estos nombres están en hebreo y algunos nombres son difíciles de traducir, pero nos hablan también acerca de la unidad, de lo que es esta unidad de Dios, esta Trinidad. Los nombres de Dios son una expresión de sí mismo. O sea, muchos o todos los nombres de Él hablan de sus cualidades. Por ejemplo, el Todopoderoso, el Creador, hablan de lo que Él es y de lo que ha hecho. Pero vamos a escoger hoy dos nombres que tal vez son los principales que describen a Dios. El primero es Jehová. Ahí donde dice la deidad en el Antiguo Testamento son Jehová, significa Dios. Y ya estoy en la segunda página, si no mal. Y el segundo es Elohim. No es la iglesia de Elohim, ¿verdad? Sino es el nombre de Dios. Ajá, y una rayita, dice, los nombres principales de la deidad en el Antiguo Testamento son Jehová y Dios, en hebreo, Elohim. O sea, Elohim se puede traducir como Dios. Pero el nombre de Jehová es un nombre propio y se aplica a la esencia de la divinidad. ¿Qué significa esto? O sea, significa el Dios. Hay algo más en la cultura, porque estos nombres
fueron traducidos. Hoy nosotros lo conocemos como Jehová, pero dicen que la pronunciación de estas letras era distinta, pero no se conoce exactamente. Pero la traducción que hoy conocemos es esta: Jehová, Jehová Dios. Pero también está la otra, la de Elohim. Solamente que Jehová habla de esta esencia de divinidad, pero en singular. O sea, Jehová es Dios. Pero lo que es interesante es que el otro nombre, Elohim, es un nombre en plural. Podría traducirse dioses. O sea, como que Dios, al dar sus dos nombres, los dos primeros nombres, está hablando de su naturaleza. Soy un Dios conformado por tres. Como que sus mismos nombres están describiéndolo a Él. Sí, es cierto, soy el Dios, o sea, no hay otro, ¿verdad? No hay otro, soy el Dios, pero la otra palabra sería como somos el Dios. Les digo, solamente es para poder tener idea de lo que está describiendo la palabra. Yo sé que es un tema que de repente como que pues ya es más fácil solo decirle Jehová. Sí, pero de repente vienen los testigos de Jehová y nos confunden. Por eso tenemos que enseñar a profundidad. Ok, vamos a ver esos ejemplos. Ahí donde dice número 1, algunos ejemplos de donde se habla de la unidad de Dios, tanto del Padre como del Hijo o del Espíritu Santo. Es Salmos 2, 7 al 12. Me gustaría que lo leyéramos. Ok. Dice después, este nombre es singular. Sí, perdón, yo me fui directo. Como yo ya lo tengo resuelto, pienso que ustedes también. ¿Sí ya saben dónde está? El Dios, sí. O sea, está hablando de Jehová. Este nombre es singular. Puede interpretarse como aquel que existe. El otro nombre es Elohim y es plural. Singular significa uno, plural significa varios. Algunos ejemplos donde podemos ver esta unidad, por ejemplo, con el Hijo, desde el Antiguo Testamento, desde antes de que Jesús viniera, lo podemos encontrar en Salmos 2, 7 al 12. Y lo voy a leer, por favor. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. ¿Seguimos? Quebrántalos, haz con vara de hierro, como vaso de alfarero, los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. En este verso es en el que ponemos atención. Besad al Hijo, y si se dan cuenta tiene una H mayúscula, está hablando de Jesús, porque no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían.
está hablando ya de Jesús. Y hay otros ejemplos, ahí en sus hojas está Proverbios 34, pero ese no lo vamos a ver aquí, ustedes ya lo pueden ir estudiando poco a poco. También un ejemplo de la unidad en la palabra, pero en el Antiguo Testamento, es hablando del Espíritu, es Génesis 1:2, cuando está hablando de la creación. Dice la Escritura que en el principio el Espíritu del Señor se movía aún, ¿verdad?, sobre la faz de las aguas. Cuando Dios estaba creando todas las cosas, y después el apóstol Juan también nos dice que el Verbo estaba allí, ¿verdad? Entonces es la Trinidad desde ese tiempo en una sola unidad. Y Jesús mismo declaró en la gran comisión esta Trinidad, y también cuando nos pide el bautismo, lo dice, ¿verdad?, que se haga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, vamos a continuar para que no sean demasiadas citas. Disculpen, esta es una clase y vamos a tratar de ir aprendiendo poco a poco. Si yo voy demasiado rápido, ustedes me detienen, pero para que vayamos aprendiendo, ¿verdad? Una naturaleza divina que existe y actúa bajo distintas personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Padre que es Dios. Un Hijo que es Dios. Y un Espíritu que es Dios. Ahí puse un quién, pero es que es Dios. ¿Ok? O sea, los tres son Dios. Si ustedes quieren en sus casas leer esas citas que están despuesito, son los lugares en donde ustedes van a corroborar que realmente se está hablando tanto al Padre como Dios, por supuesto, al Hijo como Dios, y al Espíritu Santo también se le da este título. El Padre es la plenitud de Dios invisible. El Hijo es la plenitud de Dios manifestado y el Espíritu Santo es la plenitud de Dios operando. Ok. Seguimos avanzando. Dice, de esta manera es que el término Trinidad, aunque no es una palabra encontrada en la Biblia, el concepto inunda cada página y podemos decir también, el Señor nuestro Dios es uno, pero son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno solo. A ver, yo quiero que leamos este verso, aquí donde dice el Padre, el Verbo, no, desde más arriba, donde dice el Señor nuestro Dios es uno, pero son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno solo. ¿Ok? Este es un verso que podemos encontrar en 1 de Juan 5:7. Algo que podemos usar cuando alguien nos viene a decir que la Trinidad no es bíblica. Ahora, ustedes dirán, bueno, ya más o menos, pero ¿cómo podemos? Sabemos que existe el Espíritu Santo, pero ¿cómo podemos asegurar que el Espíritu Santo es una persona? Porque algunos grupos lo que dicen es que el Espíritu Santo es más como un poder, como una energía. Algo así podríamos describirlo como la electricidad. ¿A quién no le tiene temor a la electricidad? ¿Verdad? Yo creo que nadie dice voy a agarrar un cable que tiene corriente. Nadie en su sano juicio. Solo Javi, porque él es electricista. Pero nadie de nosotros quiere ni siquiera tocar, ¿verdad? Nada. Y sinceramente a mí no me gusta
ver nada de cables, es algo que como que me da mucha inseguridad. Pero la luz no tiene personalidad. O sea, la luz no piensa por sí misma. Pareciera que está viva, pero no piensa por sí misma, no decide a dónde ir. Se controla para saber hacia dónde dirigirla, pero la luz no existe por sí misma. El Espíritu Santo no es solo una energía. Tiene poder, pero no solamente es poder. O sea, no es solamente la energía en sí. El Espíritu Santo es una persona que decide en dónde desembocar su poder. Es el poder, de Él proviene ese poder, esa facultad para poder predicar el Evangelio. De Él proviene la seguridad, de Él provienen los milagros, pero no es solamente energía. Y para eso necesitamos estar convencidos de que el Espíritu Santo es una persona. Entonces vamos a ver algunas cualidades de Él como persona. Muchas veces se habla de Él usando un pronombre personal. Jesús habló del Espíritu Santo y usó el pronombre Él para designar su personalidad. Por ejemplo, en San Juan 15:26, Jesús dice, Él hablará de mí. Está hablando del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene la facultad de hablar. La luz no tiene esa facultad. No sé si alguien ha querido platicar con la luz, pero no le va a responder. Pero el Espíritu Santo sí tiene la facultad de hablar. Como una persona, como ustedes y como yo. Nosotros somos personas. El 2 dice Jesús, yo les enviaré a Él. El ejemplo 3 dice, Él me glorificará a mí. El ejemplo 4 dice, Él no hablará lo suyo propio. Está hablando, todos estos versos está hablando del Espíritu Santo y es Jesús refiriéndose a Él, al Espíritu Santo. Pero si se dan cuenta, Jesús lo trataba como un Él, como una persona, no como un algo, no como una cosa, sino como una persona. Su trato hacia el Espíritu de Dios era así. No se refería, va a venir un poder que les va a llenar, sino va a venir mi Espíritu, va a venir el Consolador, va a venir aquel que les hablará de mí, va a venir aquel que les estoy enviando. No hablaba como algo, ¿verdad? Como solamente como una energía que vendría, sino como alguien que vendría. Otra característica de la persona del Espíritu Santo, vamos a seguir viendo, tiene todas las características y cualidades de una persona. Él sabe cosas, tiene voluntad, propósito, Él ama, se aflige, piensa, siente, guía, elige, escoge, enseña. Y tal vez aquí debemos de tomar un poco de tiempo. Tal vez ya les llené demasiada información, no sé. Pero vamos a tomar un poco de tiempo para entender cada uno de estos conceptos. El Espíritu Santo tiene inteligencia propia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo la entienden ustedes? ¿Cuántos de aquí son inteligentes? Todos. Algunos de ustedes se pasan de listos, ¿verdad? También de nosotros, vamos a decir. Todos somos inteligentes. Bueno,
El Espíritu Santo es inteligente, es mucho más que nosotros, pero Él es inteligente y sabemos que la inteligencia es esa capacidad de razonar, de entender, de pensar. ¿Qué dice Romanos 8:27? Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. O sea, Él tiene la capacidad de examinar, de pensar, de investigar. Examina. Otro ahí es, entonces es en el número 1, ahí yo creo que van en esa rayita, ¿verdad? Él tiene inteligencia, Romanos 8:27. El número 2, tiene poder. Y tiene ahí mismo, en esa misma línea, libre albedrío. Albedrío. Creo que en la presentación, creo que escribí la palabra para que les fuera fácil. No sé si donde dice características de la persona del Espíritu Santo. Bueno, puse inteligencia. Creo que no lo puse, perdón. Pero es poder y capacidad de decisión. Creo que ese es como un sinónimo. Ese es el libre albedrío, que él puede decidir, puede escoger. Y en el número 3, tiene conocimiento. Vamos a ver 1 Corintios 12:11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Está hablando de esta cualidad del Espíritu Santo. No es como que voy a traer poder y ahí a donde se me vaya, sino Él decide, escudriña los corazones, tiene el poder de la decisión de decir: a él escojo, a ella escojo. O sea, Él puede decidir a quién darle su poder, en quién mostrar su gloria. Entonces, es el Espíritu de Dios. Por eso cuando vemos la palabra Espíritu en la Biblia, lo vemos con mayúscula, siempre se está refiriendo al Espíritu de Dios. ¿Okay? Y entonces dice que Él, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Está en su voluntad. Una energía no tiene voluntad propia. El Espíritu de Dios tiene voluntad propia. ¿Sí? En 1 Corintios 2:10, un poquito atrás, 10 y 11 dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Sí, el siguiente verso. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, Él tiene conocimiento de la fuente más grande de sabiduría, que es Dios mismo. El caso aquí es que el Espíritu tiene conocimiento.
En el número 3 es eso, conocimiento. Ok, para que esto pueda ser un poquito más dinámico, vamos a mostrar algunas citas, ¿ok? ¿Quiénes traen su Biblia? Algunos la traen electrónica, otros traen de papel, ¿está bien? La buena es la de papel, dicen los que traen de papel, está bien. Yo traigo un pergamino aquí. ¿Quién me puede? Vamos a buscar algunas citas para que ustedes las lean con voz fuerte y alta, así, con todas sus fuerzas, ¿ok? Ok, ustedes tienen rayitas ahí en donde dice atributos del Espíritu Santo. Son diferentes cosas y van a ver que es una lista larga de cosas que el Espíritu hace, que solamente una persona puede hacer. O sea, si dijéramos, solamente fue una cosa la que se menciona en la Biblia que hace el Espíritu Santo como persona, podríamos pensar, esto fue como en un sentido figurado. Pero muchas veces la palabra del Señor presenta al Espíritu de Dios como una persona, no como una cosa o una energía. Entonces, en el número 1, el Espíritu enseña. ¿Qué dice Corintios 2:13? Entonces el Espíritu enseña. En el número 2, Él regenera, aviva. Ahí mismo, en el número 2, el Espíritu regenera, aviva y hace nacer espiritualmente. ¿Qué dice Juan 3:5-8? Espíritu es. Ok, entonces el Espíritu en el número 2 es regenera, aviva y hace nacer espiritualmente. Para que vayan ustedes apuntando. Número 3, llena a los creyentes. ¿Quién le tocó Lucas 4:1? Ajá. O sea, ahí el Espíritu mismo llenó a Jesús, ¿verdad? Como en muchas ocasiones se nos muestra que nos llena a nosotros también. Entonces, llena a los creyentes también. En el número 4, intercede por los santos. ¿Quién le tocó Romanos 8:26? Exacto, intercede. O sea, hay un clamor por la iglesia, por los santos, de parte del Espíritu de Dios. ¿Quién le tocó? Bueno, en el número 5, glorifica a Cristo. El Espíritu glorifica a Cristo. Juan 16:14. Ajá. Está hablando, Jesús hablando del Espíritu Santo, diciendo, Él me glorificará a mí. Sí, no, el Espíritu Santo guía, número 6, guía. A ver si ya se perdieron, les voy a repetir desde el 1, ya sin leerlo, ¿verdad? 1, Él enseña. 2, Él regenera, aviva y hace nacer espiritualmente. Ese es el número 2. 3, llena a los creyentes. 4, intercede por los santos. 5, glorifica a Cristo.
Hermanos, no es una predicación. Si ya se perdieron, pueden decirme qué dijo, cómo lo dijo, cómo estuvo, ¿verdad? Para que yo me detenga y me regreso. 6, Él guía. ¿A quién le tocó Juan 16:13? Exacto. El Espíritu de Dios nos guía también. 7, nos dirige. ¿Quién le tocó Hechos 8:29? Tal vez ahí no dice la palabra dirige, pero le dijo a dónde ir, ¿verdad? Le dijo, dirígete hacia allá, acércate. Es en la historia donde Felipe es llevado por el Espíritu Santo y dice que va a un carruaje con un hombre y le dice el Espíritu, acércate, dirígete hacia él, acércate y habla con él. El número 8 nos da acceso al Padre. El Espíritu Santo nos da acceso al Padre. Efesios 2:18. Es por medio del Espíritu Santo. El número 9, conforta. Nos fortalece, ¿verdad? Desde el Espíritu. ¿A quién le tocó Hechos 9:31? Ajá. Entonces el Espíritu fortalecía, confortaba. El número 10, convence de pecado. Exacto, eso está en Juan 16:8. Convence de pecado. El número 11, Él se esfuerza para liberar pecadores. Creo que ese viene ahí, ¿no? ¿Ok? Eso está en Génesis 6:3. ¿Quién lo puede leer? Entonces, Dios, en su misericordia, hizo que el hombre tuviera un tropiezo a través de sus lenguas para que no estuviera atado a sus propios pecados. Y entonces el Espíritu Santo hace un esfuerzo para liberar a todos los hombres de sus pecados. El 12 dice, podemos observar que tanto en el libro de los Hechos como en el resto del Nuevo Testamento, al Espíritu Santo se le atribuyen todas las cualidades mencionadas antes. Por lo tanto, se puede concretar que es una persona. ¿Okay? Con esas palabras, pónganse de pie tantito, platiquen unos 2 minutos, 3 minutos, descansen un ratito, porque vienen 30,000 citas adelante. Ahorita vamos a aprender un poco más. Bueno, pues creo que hemos dado bastantes evidencias de que el Espíritu Santo es una persona, pero aún así hay otros aspectos del Espíritu Santo. Ahí adelante en sus hojitas nos enseña que el Espíritu Santo también se aflige, como que se conmueve en su corazón, se entristece. También es rechazado. También se le ha mentido, aunque creo que pues él nunca puede ser engañado. También se le ha insultado, por supuesto, siempre indignamente. Pero también puede ser acallado, puede ser entristecido, dice la palabra contristado. Es interesante que a pesar de su poder, el Espíritu Santo es muy sensible y si es menospreciado, si es maltratado por parte de nosotros, Él calla. Él como si se entristeciera. Eso lo pueden ustedes buscar ahí en estas citas, ¿verdad? Que están ahí adelantito. Y por supuesto también ahí se puede blasfemar en su contra, se puede insultar, y esto es un pecado muy grave. Ok, eso creo que no tenían rayitas, ¿verdad? Está ahí, pero nada más quería mencionarlos. Ahora,
Bueno, ya sabemos que el Espíritu Santo es una persona, pero ¿cómo podemos saber si es Dios? ¿Qué tal es? Es una persona, pero de menor rango a Dios. Lo que vamos a hacer ahorita es comprobar que el Espíritu Santo es Dios también, en el mismo nivel de dignidad. ¿Se acuerdan que al principio dijimos eso? Bueno, lo vamos a comprobar. Y ahí dice, se le dan nombres divinos. Al Espíritu Santo también se le dan nombres divinos, muy parecidos como los que tiene el Padre, ¿verdad? Como el Creador, el Todopoderoso. Entonces, el Espíritu Santo también tiene nombres divinos. Y dice en Hechos 8:38, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieran al Espíritu Santo y sustrajeran del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta es una declaración. El Espíritu Santo es Dios también. Entonces, ahora aquí viene una lista, ustedes lo tienen, unos puntitos y después hay un espacio. Y vamos a ir describiendo cada una de estas cualidades que nos hacen ver que el Espíritu Santo es Dios. La primera rayita es: el Espíritu Santo es santo. Bueno, el Espíritu es santo. Y ustedes dirán, bueno, pues ese es su nombre. Sí, pero la santidad solamente le pertenece a Dios. La santidad completa. O sea, solamente Dios es santo. Cuando se le da el nombre de Espíritu Santo, se le está atribuyendo un nombre que solamente le corresponde a Dios. Esto significa que el Espíritu es Dios. Hacemos la misma dinámica para que sea práctico. Yo digo el nombre y ustedes leen rápidamente la cita, ¿sale? El Espíritu es santo. ¿Quién le tocó Lucas? 11:13. Ok. El siguiente, el Espíritu es eterno. Esta también es una cualidad de Dios. Nadie más es eterno. Nadie más ha existido por siempre. Y nadie más existiría por siempre por sí mismo. Solamente Dios. ¿Qué dice Hebreos 9:14? Entonces el Espíritu es eterno. Es una cualidad de Dios. Nosotros somos efímeros, ¿verdad? Morimos en cualquier momento. Pero el Espíritu de Dios es eterno, porque es Dios. El tercero es el Espíritu, pero el Espíritu da gracia. El cuarto es el Espíritu de verdad. Ok, antes de continuar, solamente hago un comentario. La gracia es un don divino o es algo que solamente Dios puede dar, porque solamente Él es justo en todo. Y solamente puede venir el favor de la gracia de alguien que es completo sin culpa. Él puede dar lo que tiene en sus manos, ¿verdad? O sea, Él es justo. Él es el único que puede decidir sobre su creación y lo que decidió es darnos gracia. Nosotros no tenemos esa facultad porque nosotros hemos sido injustos, nosotros hemos perdido esa autoridad. Entonces, es una cualidad de Dios, la gracia. También lo que nosotros pudiéramos pensar como que somos generosos y hacemos bien por los demás, no proviene de nosotros mismos. Todo lo bueno proviene de Dios mismo. Por eso solamente Él puede dar gracia. La otra es que todos nosotros
hemos mentido. El único que es verdad es Dios mismo. Y por eso Él es el espíritu de verdad. De la misma forma como el Padre, la palabra de Dios dice que Él no es hombre o hijo de hombre para que mienta. También Jesús, Él se declaró como el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo también tiene la misma cualidad, es verdad. Todo lo que habla es verdad, es puro, ¿verdad? Sin mentira alguna. ¿Ok? Entonces, ahora, el Espíritu de vida. Romanos 8:2. Entonces, Él es espíritu de vida. La vida proviene de Él. La palabra de Dios dice que cuando Dios creó al hombre, sopló sobre él. Es un espíritu de vida. Es una cualidad de Dios. También Él es poder. Y yo me imagino que aquí debería estar Hechos 1:8, cuando dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y podremos ser testigos en todos los lugares. Entonces, si usted se perdió ya en la lista, les repito, el Espíritu es santo, el Espíritu es eterno, el Espíritu da gracia, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida y el Espíritu de poder. El siguiente es el Espíritu de gloria. Primera de Pedro 4:14. La gloria solamente le pertenece a Dios. Hasta lo hemos dicho, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros damos gloria al Espíritu Santo, lo hacemos bien porque Él es Dios. El Espíritu de Dios. Génesis 1:2. Y es interesante que cuando se habla del Espíritu de Dios, también es las mismas palabras para describir el Espíritu de Cristo, que es el siguiente. Es lo mismo. Si dice la Biblia, si dice Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo, se refiere a la misma persona. ¿Qué dice Romanos 8:9? ¿Se dan cuenta? Es el mismo. Y por último, espíritu de juicio. Isaías 4:4. Ahora, podemos entender, ¿verdad?, que Él puede hacer juicio porque es justo también. Ahora, ahí más adelante dice atributos divinos del Espíritu Santo. Estos son algunos atributos muy específicos de Dios en general, pero que los comparte el Espíritu Santo. Nos demuestra que Él es Dios. Le voy a pedir, sé que son muchas citas, pero creo que son importantes y vamos a terminar esta cita solo para que tengamos entendimiento de todo esto. Estas 4 cualidades son exclusivas de Dios. Son palabras que a veces que son un poco complicadas o que no las usamos mucho, algunas de ellas, pero que son fáciles de entender. La primera cualidad divina del Espíritu Santo es que es eterno. Ya lo habíamos visto antes, pero como les dije, solamente Dios es eterno, solamente Él ha existido desde la eternidad y seguirá existiendo, ¿verdad? Como lo es Dios mismo. Toda la Trinidad es eterna. Entonces, Hebreos 9:4. Era 9:14, perdón. O sea, el Espíritu eterno. También es omnipresente. Significa que Él está en todo lugar, está presente en todo lugar. ¿Qué dice Salmo 139?
Wow, qué increíble, ¿verdad? El Espíritu de Dios está en todo lugar. Esto es algo bien hermoso, hermanos, porque Jesús, cuando estuvo en la tierra y cumplió su ministerio, Él no vino con esta cualidad a la tierra en su cuerpo humano. O sea, Él estuvo en un solo lugar, en lo que hoy es Israel y Palestina. Y Él conoció tal vez a cientos, a miles de personas, pero no a todas las personas le pudieron conocer a Él. Pero el Espíritu de Dios se ha extendido en todo el mundo para que todos podamos tener acceso a Dios mismo. Si Jesús estuviera aquí en esa misma, en la misma forma, ¿verdad? Como hombre y en su cuerpo, sería muy difícil accesar a Él. Tal vez algunos quieren conocer a alguien importante en el mundo, no sé, alguien a quien admiren. Mi hijo soñaría conocer a Cristiano Ronaldo, pero para llegar a Él, pues es bien complicado. Con Jesús tal vez sería muy parecido, porque el mundo sería difícil de poder llegar a Él, ¿verdad? Cada persona. Pero el Espíritu Santo ha sido tan accesible para todos que ahora habita en nosotros. El Espíritu de Dios está en todos nosotros, el Espíritu de Cristo, dice la palabra también. Entonces, es la forma en cómo nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él. Él es omnipresente y esta solo es una cualidad de Dios, está en todo lugar. Pero también es omnipotente, es el todopoderoso, todo lo puede. No hay nada que esté fuera de su poder. Romanos 15:19, ¿quién le tocó? Por el poder de su Espíritu. Ajá. Él es omnisciente, todo lo sabe, tiene todo el conocimiento, escudriña todo, ¿verdad? Lo conoce todo. ¿Qué dice Juan 14:26? Todo lo conoce. Y dice que no está en nuestra capacidad, en nuestra mente, en lo que recordamos, sino es el Espíritu Santo que también nos ayuda a recordar todo. Creo que por eso la palabra de Dios se ha mantenido a través de los años, porque muchos han querido destruirla y acabarla, pero como el Espíritu permanece, también su palabra permanece. Porque siempre el Espíritu va a recordar, va a traer todas las promesas, va a recordarnos su palabra, siempre, ¿verdad? Porque Él lo conoce todo. Y no solamente es el conocimiento, sino es también nuestros corazones, lo profundo de nosotros. Él nos conoce. El Espíritu es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Así que estos 4 atributos son únicos de Dios. Nosotros estamos limitados, nosotros tenemos un inicio, un final, pero el Espíritu es eterno. Nosotros tenemos que estar en un solo lado, somos materia y la materia no puede ocupar 2 lugares en un lugar, o sea, no puede ocupar, no se puede estar en diferentes lugares, solamente en uno solo. Entonces, no somos como Dios, pero Dios está en todo lugar. Si ustedes se van al otro lado del mundo, allí va a estar. Y como decía el salmista, no importa, es más, si me voy hasta lo profundo de la tierra, allí está Él, o en lo profundo de los mares. También nosotros estamos limitados en poder. Toda la creación tiene una capacidad de poder. Hay algunos que son muy fuertes, pero tienen un límite. Hay otros que han soportado, pero tienen un límite. Pero el único que lo puede todo es Dios. Y creo que algunos hemos sentido esa frustración de no poder hacer algunas cosas, de no tener en las manos cambiar las cosas.
Quisiéramos cambiar la salud de un ser querido, quisiéramos cambiar las circunstancias de la vida de una de nuestras personas cercanas, pero a veces no tenemos eso en nuestras manos. Pero Dios es todopoderoso. Él tiene el poder para sanar, para hacer milagros, para hacer prodigios. Los mares le han obedecido, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios también es todopoderoso y el Espíritu de Dios todo lo conoce. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez o se han dicho: yo no sé qué voy a hacer, yo no tengo idea de cómo salir adelante. Pero tenemos la esperanza en que el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, está con nosotros, su Espíritu Santo. Y lo podemos ver en las diferentes obras. No vamos a leer todas los versos, creo que ustedes lo van a tener que estudiar en su casa, pero en las obras divinas que están ahí señaladas, la primera es la creación. El Espíritu Santo participó en la creación. La siguiente es la convicción. Tanto el Espíritu Santo nos hace entender nuestro pecado, pero también nos da convicción de salvación. La tercera es la regeneración. Hace de nosotros una nueva persona. Entonces, primera, creación, son obras divinas. Solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios puede crear. La segunda es convicción. Solamente el Espíritu Santo nos convence. Hemos intentado convencer a muchas personas, pero no podemos. Es el Espíritu que convence. La tercera es la regeneración. También es una obra divina. Nadie puede nacer por sí mismo, ¿verdad? Nadie puede hacerse de nuevo, solamente por el Espíritu Santo. La cuarta ahí es la revelación, la que está al lado de la cita de 1 Corintios. O sea, la palabra la podemos entender porque su Espíritu Santo está con nosotros. La quinta es la intercesión. Él intercede, el Espíritu Santo intercede. La siguiente es demostración. La siguiente es santificación y glorificación. Creo que estas citas les tocarán a ustedes si quieren seguir conociendo acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? De todas las obras que Él ha hecho, que Él hace. Pero quiero que entendamos esto, ¿verdad? Ya logramos llegar hasta aquí. Entonces, ya sabemos que el Espíritu Santo no es una cosa, sino es una persona. También entendimos que es subsistente a toda la Trinidad. Es decir, tiene la misma sustancia o la misma naturaleza, tienen el mismo rango de dignidad y son igual de eternos. También fuimos viendo que son uno, la Trinidad son uno, y que sus nombres nos fueron enseñando. El nombre de Jehová nos enseñó que Él es el Dios. Pero cuando habla de Elohim, que a veces vienen los dos nombres en una sola frase, nos da a entender que ese Dios está formado por más de una persona. Ahora entendemos que son tres. El Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos visto todas las evidencias de la personalidad del Espíritu Santo, que no solamente es un poder, que no solamente es una energía, sino que es una persona. Jesús hablaba como el Espíritu Santo, como a una persona. También vimos todas las características de esta persona. Tiene inteligencia, tiene poder, puede decidir, tiene conocimiento. Vimos cada uno de sus atributos. Él enseña, regenera, nos llena, intercede por nosotros, glorifica a Cristo, guía, todos esos atributos que fuimos viendo. También vimos los otros aspectos del Espíritu Santo, como que como persona tiene la capacidad de afligirse,
de entristecerse, de acallarse. También vimos que aunque ya sabemos que es una persona, tiene el mismo rango de divinidad que toda la Trinidad, porque comparte los mismos atributos divinos. Es santo, es eterno, Él puede dar gracia, Él es verdad, Él da vida, Él da poder, es el Espíritu de gloria, y también se le atribuye a Dios y a Cristo, y es alguien que puede dar un justo juicio. Vimos que tiene estos atributos divinos específicos: es eterno, es omnipresente, es omnipotente, omnisciente. Y también vimos ejemplos de sus obras, desde la creación, desde lo que hace en nosotros, como la convicción, la regeneración, la revelación. Intercede por nosotros, nos demuestra, nos santifica. Entonces, todo esto nos hace entender quién es el Espíritu Santo. En estos lugares, aquí en San Cristóbal, hay muchas congregaciones de todo tipo. Por eso decidimos iniciar este tipo de enseñanzas. Yo sé que no son muy comunes, pero es importante que tengamos esta información, porque a veces nosotros o alguien cercano a nosotros le han dicho otro tipo de información, los confunden o nos confunden. Y ustedes han visto que llega el testigo de Jehová, toca nuestra puerta, usted sale el sábado en la mañana con sus chanclas, ¿verdad? Desprevenido, despeinado, y lo agarra ahí todo medio modorro todavía, y le pone la Biblia enfrente y le dice: lea qué dice aquí. Y si usted se descuida y no entiende quién es el Espíritu de Dios, puede confundirse. Ellos usan algunas ideas. Por ejemplo, te dicen: ¿cómo es que una persona puede llenar a otra persona? Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo vendría a llenarnos. Pero en esos versos también dice que Él decide, pero eso no lo toman en cuenta como una persona. Entonces nosotros tenemos que saber y estar bien seguros de lo que dice la palabra del Señor. Él nos ayuda, ¿verdad?, a tener verdadera sabiduría, pero es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Hay otro grupo que también trae confusión, que son los unitarios. Los unitarios son un movimiento del siglo XVI, opositores a la doctrina de la Trinidad. Ellos creen que solo el Padre es Dios y que el Hijo es un humano, pero elevado debido a su obediencia, y el Espíritu Santo es como una fuerza, es como una revoltura entre lo que creen los testigos, pero exaltando solamente al Padre, y por eso dicen son los unitarios. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Por eso nosotros defendemos la doctrina de la Trinidad. Creemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Los unicistas, se parece, pero es distinto. Esta es la doctrina que ahora se confunde con los pentecostales. Hay dos tipos de pentecostales. Ya saben ustedes que hay muchas iglesias y ahora se denominan de diferentes formas. Pero la doctrina unicista, ellos creen que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, pero en diferente rol, como les explicaba hace rato, y que solo son títulos para manifestarse. Esta es una creencia que tiene muy poco tiempo, como 120 años. Entonces,
Esto es como, bueno, me refiero a que tiene poco tiempo en comparación a la doctrina de la Trinidad, que desde que conocemos o desde que Jesús vino a la tierra, es una doctrina que se ha predicado. El caso es que la gente a veces nos confunde. Ustedes tal vez han escuchado alguna iglesia que dice, no, es que solo Jesús. El Espíritu Santo no es una persona o no tiene el mismo nivel. Dios ya fue como del Antiguo Testamento y ahora solo Jesús, pero eso tampoco es lo que nos enseña la palabra del Señor. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, todas estas doctrinas y saber por qué las defendemos. También en otro aspecto práctico se ve en el bautismo. Hay dos formas de bautismo bíblicamente. El Señor Jesús nos enseña que debemos ir a todos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a veces nosotros bautizamos de esa forma, pero también los apóstoles enseñaron que vayamos y bauticemos en el nombre de Jesús. Nosotros entendemos que estas dos formas son bíblicas y son correctas. Si usted bautiza en el nombre de Jesús, entendiendo que en Jesús reside toda la Trinidad, es correcto, está bien, porque a veces van a venir a preguntarle, ¿y usted en nombre de quién está bautizado? Usted le puede decir, en el nombre de Dios, en el nombre de la Trinidad, en el nombre de Jesús. Al fin es lo mismo, pero lo defendemos bíblicamente. No podemos decir que en el nombre solo del Espíritu Santo, porque no hay un ejemplo bíblico de eso. Aunque si lo entendemos, es una verdad, se podría hacer, pero como no es bíblico, preferimos usar los ejemplos bíblicos. ¿Sí se entiende esto? Entonces, para que nosotros no tengamos dudas de eso, algo que me pasó en alguna ocasión, una ocasión tuvimos unos bautizos que fueron muy concurridos, tal vez ustedes se acordarán, ¿cómo se llama? Fue muy poquito después de que falleció mi papá, ¿cómo se llama ese lugar? En Uninajá, ¿verdad? Se bautizaron más de 60 personas. Y la verdad habíamos un grupo grande y habíamos como 3 parejas bautizando. Y entonces íbamos en el primero y tratábamos de hablar con él y de decirle, bueno, ¿sabes por qué estás aquí? Y le preguntábamos. Pero los otros ya estaban temblando de frío. Cuando íbamos como en el 30, habían otros que estaban ya tembelequeando allá. Entonces empezábamos y te bautizo en el nombre del Padre, ya se metió, ¿verdad? Del Hijo, del Espíritu Santo, salía. Entonces a veces era más fácil en el nombre de Jesús, para que no se nos escapara. Lo digo porque parece un chiste, pero cuando estamos bautizando es una cuestión práctica también. Y la verdad es que tiene el mismo valor, no, tiene el mismo efecto, porque es el mismo Señor. No estamos creyendo en otros dioses, como algunos dicen, no, es que los cristianos creen en dioses. No, creemos en un solo Dios, en 3 personas. Y los 3 tienen el mismo rango, ¿verdad? Son igual de dignos de alabar. Solamente que los entendemos así, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran ustedes agregar a esta enseñanza, a ver si no algo que nos cueste contestar, pero intentaremos hacerlo. Yo les voy a preguntar, denme 10 de las citas de memoria. No es cierto. ¿Ok? ¿Alguna duda? Tal vez hubo alguna palabra que ustedes dijeron, esa palabra la he escuchado, pero nunca he sabido qué dice, qué significa. Quiero hacer un comentario final. A mí algo que se me hizo muy
increíble, que yo nunca lo había visto así. No sé si ustedes recuerdan los primeros versos de la Biblia y los últimos versos de la Biblia. Los primeros versos de la Biblia hablan acerca de la creación y de cómo el Espíritu estaba participando en la creación junto con toda la Trinidad. Pero los últimos versos de la Biblia está hablando también la Trinidad, pero por medio del Espíritu diciendo: ven, Señor Jesús. El Espíritu clama: ven, Señor Jesús. Solamente es como un detalle que nos muestra que el Espíritu participa en toda la creación, en toda la historia de la Biblia. El Espíritu de Dios ha estado impregnado en todo, ¿verdad? Desde el principio y en nuestros días. Así como está en la Biblia, así está en nuestra vida. Me gustaría que ustedes tengan esa conciencia. Sé que hoy fue un día de aprender. Hoy fue un día de tratar de entender un poco más, de comprender. Miren, lo que nos apasiona, cuando algo nos apasiona, investigamos, profundizamos. Muchos de ustedes, lo digo en un ejemplo muy sencillo, muchos de ustedes conocen o todos creo conocen a Matías. Y ahorita está en su etapa de fútbol. Todo es fútbol en su mundo. Y ve videos de fútbol de todo tipo. La plática que rápido le despierta para hablar es algo de fútbol y empieza, si ustedes le preguntan algo, van a ver que le va a empezar a decir que en el 2008 jugaron este partido, porque ha estado viendo tanta información, porque es algo que le apasiona. Nosotros tenemos que ser igual. No solamente podemos conocer del Espíritu Santo, sino tenemos que conocerle desde la Escritura, desde lo profundo, apasionarnos de Él. Sé que la presencia de Dios también tiene que ser práctica en nuestras vidas, emocional, tiene que conmover nuestros corazones, pero al mismo tiempo tenemos que entusiasmarnos por investigar acerca de Él. Yo quisiera que hoy termináramos este tiempo diciéndole estas palabras: Señor, qué hermoso eres. Y vamos a hablar directamente al Espíritu Santo. Vamos a decirle: Señor, tu presencia es hermosa y hoy conocemos más de ti. Nos aseguramos, estamos convencidos de que eres Dios. Póngase de pie un ratito, ¿verdad? Y vamos a decirle estas palabras. Y de algo de lo que usted pudo aprender en esta tarde, le puede también declarar. Tal vez muchas veces usted no ha sabido qué decirle al Espíritu Santo. Pues hoy le puede decir: oh, yo sé que tú eres santo, que tú eres eterno, que tu gracia fluye en mi vida, que eres un espíritu de verdad, que eres vida. Hay tanto aquí que hemos podido aprender y que hoy usted puede declararlo con toda confianza. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque a través de tu palabra podemos entender cómo es tu espíritu. Gracias porque tu Hijo Jesús se sacrificó en esa cruz y nos lavó para poder entrar hasta tu presencia. Antes tu presencia estaba en un lugar apartado, donde nadie podía entrar, donde una sola persona en ocasiones podía entrar, pero todo el pueblo estaba lejos y no podía acercarse. Pero el Señor Jesús, por medio de su sacrificio, rompió ese velo desde arriba hasta abajo. Hoy nosotros nos acercamos confiadamente delante de tu presencia. Y Espíritu Santo, qué hermosa es esta presencia. Espíritu de Dios, te amamos y te admiramos aún más, porque hoy sabemos que tú eres Dios, porque hoy sabemos que tú eres verdad,
porque hoy sabemos que tú has estado activo desde el principio, que tú eres también creador juntamente con toda la plenitud de la deidad, con todo, con el Padre, con el Hijo y Espíritu, tú también participaste. Eres también el creador. Te adoramos como creador, te adoramos como Dios, te adoramos como Señor nuestro. Te glorificamos y Espíritu de Dios, revélanos más de tu palabra, más de tu conocimiento, porque todo ese conocimiento proviene de ti. Te ruego que esta palabra pueda tocar nuestros corazones, nuestra mente, y que podamos ir asimilándolo cada vez más y entendiendo cada vez más quién eres y cómo eres tú.